continente de la esperanza, Antártida el continente dedicado a la investigación, Antártida símbolo de la paz. ¿Qué tendrá que ver todo esto con el Uruguay? Pensamos que mucho, por eso, a pesar de la distancia que nos separa, los 3.100 kilómetros que separa al Uruguay de lo que es hoy por hoy la presencia de nuestro país allí en la isla Rey Jorge, en la base científica Antártica Artigas, es sin lugar a dudas tema de... y más en estos momentos en el cual el país ha apuntado más al sur, con ese avance de construcción de lo que va a ser la estación de verano allí, en el mismísimo continente, en la península antártica, en la Bahía Esperanza, una estación que va a funcionar durante el verano y que va a llevar el nombre de quien fuera el primer marino oriental que surcara las aguas antárticas allá por el año 1916. El nombre de esa estación, teniente de navío Ruperto L. Chirbeiti. Hoy nosotros vamos a comenzar en este proyecto de trabajo en común junto al SODRE y el Instituto Antártico Uruguayo a que ustedes conozcan a gente uruguaya, a compatriotas que han tenido que ver con la Antártida y que han escrito paso a paso la historia de nuestro país en ese continente. Nos encontramos junto a quien fuera uno de los grandes fotógrafos de nuestra prensa, del recordado diario El Día, el señor Antonio Caruso, que sin temor a equivocarnos fue el primer oriental que allá por el año 1958 navegara rumbo a la Antártida, teniendo testimonios de ese viaje, de esa aventura, de ese trabajo, porque en realidad fue una misión de trabajo que lo llevó a viajar hacia el continente de los hielos eternos. Don Antonio, le agradecemos que nos visite, que esté con nosotros. Muchas gracias. Y como vamos a presentar dentro de unos minutitos un trabajo que consideramos histórico, hecho por usted, que testimonia ese momento en el año 58 que usted visitara, vaya casualidad, el lugar que hoy va a utilizar el Uruguay como lugar donde va a instalar esa segunda estación. La verdad que es todo un honor para mí el haber estado ahí. Para fijar bien las posiciones, me gustaría decir que en 1958 fuimos a la Antártida invitados por la Marina de Guerra Argentina, en el viaje que hacía el Bahía Aguirre para llevar las nuevas dotaciones que iban a estar un año en la Antártida y provisiones para durante todo el año en que queda esa gente ahí. Pero también nos acompañó Hugo Rocha, que era el cronista destacado por el diario El Día, y iban dos marinos uruguayos, invitados también por la Marina de Guerra Argentina, que eran el teniente Larió y el teniente Rico. Por eso no quiero que quede en el ambiente de que yo fui el primero, no. Fui junto con ese grupo, ¿verdad? Éramos 4 uruguayos que íbamos del monte. No sé si antes había habido alguien, pero sí desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de trabajo, fueron ustedes los primeros. El honor de ser el primero. Digo, siempre nos gusta a los periodistas llegar y ser el que tiene la primera noticia. Fíjese que en Montevideo no se sabía nada de lo que era la Antártida. Y bueno, con decirle que por primera vez se reunió el directorio del día para despedirnos, porque nos íbamos a ese viaje que quién sabe en lo que nos íbamos a encontrar. Y bueno, a nuestro regreso comprobamos que la necesidad que la gente tenía de ver y saber qué pasaba en la Antártida nos dio esa pista de que realmente la gente quería saber mucho, porque hicimos alrededor de 50 conferencias en distintos lugares, escuelas, liceos, Rotary, en fin, muchos lados, en conferencias que daba Hugo Rocha y la película que yo había filmado. Una pequeña película de aficionado, ¿verdad? Y que en conjunto habíamos hecho muchas cosas para informar sobre la Antártida, porque el día había ido dando, ya estando nosotros en Antártida, noticias de lo que iba ocurriendo a través de la telegrafía. Y bueno, además de las informaciones esas que salían en el diario,
Después que llegamos nosotros hicimos un suplemento en color, el suplemento familiar, lo dedicamos exclusivamente, salía los días jueves, lo dedicamos exclusivamente a la Antártida. Ese suplemento, las informaciones del diario y la película, en fin, llenaron un pequeñísimo lugar en la información que se necesitaba. Esa fue la pista. ¿Cómo se fue dando esa travesía en ese buque de bandera argentina rumbo a lo que para nosotros va a ser el segundo hogar en la Antártida, allí en Bahía Esperanza? ¿Dónde está la base argentina también Esperanza? Claro, ¿no? claro. Bueno, después de 2 días de navegación hasta Ushuaia y luego 2 días para atravesar el pasaje Drake, llegamos a Isla Decepción. Luego fuimos visitando todas las bases argentinas. Argentina tiene 8 bases en el continente. Y además visitamos 2 bases más, una inglesa y una chilena, que estaban ubicadas junto con la Argentina, la Isla Decepción. Ahí estaban las 3 muy juntas. Bueno, entre las recorridas de todos esos puertos en los cuales, puertos no porque no había, bases a las cuales se accedía a través de lancha de desembarco, fuimos visitando cada una de esas, dejando las nuevas dotaciones y toda esa mercadería que se necesitaba para todo el año, y estuve bien en esa que ahora va a ser el hogar de los uruguayos que van a estar un año también ahí, un verano. Van a estar en verano. La estación que va a estar abierta solamente en verano. En verano. Y que esa estación va a ser de investigaciones, pero ¿cuál es la razón? Ahí te pregunto yo a ti, porque desconozco qué es lo que pasa con esa nueva base de Uruguay. Y allí va a ser un lugar donde el Uruguay va a intentar realizar nuevos estudios científicos, siguiendo lo que significa la letra y el espíritu del Tratado Antártico. Antártida, lugar para la investigación científica, ¿no? Claro. Nosotros justamente, volviendo a lo nuestro, a nuestro viaje, fuimos en el 58, que era el año geofísico internacional. Exacto. Donde ahí se echaron las bases. Gestando ahí el Tratado Antártico. El Tratado Antártico. Fue muy interesante porque vivimos experiencias muy lindas. Cuando nuestro barco llegó a ese lugar, se acercaron 2 lanchas con diferencias de media hora entre ellas para presentar una nota de protesta por invadir aguas jurisdiccionales chilenas y británicas. Cuando sucede al revés, que llegan los ingleses, los chilenos, los argentinos hacían lo mismo. Bueno, esas disputas eran formalismos porque inmediatamente se sentaban a tomar whisky inglés o el vino chileno o el asado argentino. Pero hasta ahí llegaban la rivalidad. Por el contrario, siempre fue una gran unión del hombre, esa Antártida. En el tiempo que estuvimos ahí, que fue alrededor de 1 mes y medio, casi 2, vimos realmente la hermandad del hombre frente a la necesidad, frente a los peligros, frente a las ausencias de elementos que lo ayuden, y nos enteramos de cosas tan interesantes como de una noche salir un médico argentino, porque en la base chilena más o menos cercana había un hombre que estaba grave con un problema de apendicitis y lo operó y lo salvó. O que a veces de la base chilena a las argentinas o las británicas, el entretenimiento que tenían era simplemente tocar el violín o algunos una simple bandoneón, en fin, entretenimientos que en aquel momento no le llegaba a la televisión ni llegaba ninguna otra cosa del exterior que más no fuera la radio. Así que todo eso fue dando una cosa muy interesante, que es la admiración que nos provoca la dedicación de esos hombres que están colocados ahí para servir a la humanidad, para servir a su país y más nada, con una recompensa mínima de la que se puede aspirar, pero realmente para mí son héroes a los hombres que permanecen un año
buscando información, buscando que la vida humana se desarrolle mejor desde la Antártida. En una frase, ¿qué le dejó esa experiencia antártica al fotógrafo, al ser humano? Bueno, al fotógrafo deleitándome con esas fantásticas escenas de cuando el sol, que en enero no se oculta nunca, pero queda una penumbra, en esa penumbra baja y queda todo rojo, esa cosa es algo fantástica, porque la policromía de color que hay en todo eso, en ese hielo, en esa nieve, en esa agua, es algo fantástico, que el fotógrafo realmente se luce y se enamora de todo eso. Y lo que me dejó el hombre es que el ser humano, a medida que va progresando, a medida que la ciencia, a medida que las dificultades para lograr etapas que son comunes, eso los hace hermanar, y eso los va a llevar al fin de que un día terminen las guerras, un día todos los hombres sean hermanos realmente. En instantes vamos a disfrutar junto a toda la teleaudiencia de Canal 5 y del Sistema Nacional de Televisión de su documental, Banderas en el Silencio. ¿Cómo podemos preparar al televidente a ver esta documental filmada y compaginada en el año 1958 y que para mí, pienso para todos, lo que las disfruten, es un verdadero documento histórico? Es un pequeño documento. La idea fue de el amigo Gutiérrez Almador, cronista del diario El Día, que dice: deberías hacerte una película, pero yo no soy un camarógrafo, simplemente tengo una cámara como aficionado. No, pero, en fin, insistió de tal manera que me entusiasmó, y ahí es que tomé mi cámara de cine y me llevé unos cuantos rollos y me dediqué a juntar imágenes, porque otra cosa no puedo decir que sea eso. Después con Daniel Espósito aquí se hizo la compaginación, el mismo Gutiérrez Almador hizo la producción, y bueno, hicimos esa producción en conjunto y quedó algo hilvanado de manera que pueda transformarse en un documento de hace años atrás, pero no porque tenga trascendencia para ninguna otra cosa, ¿verdad? Yo pienso que sí. Le agradecemos que nos haya acompañado y bueno, a disfrutar junto a la teleaudiencia de Canal 5 y del Sistema Nacional de Televisión de Banderas en el Silencio, que espero sinceramente sea como el puntapié inicial, la llamita que encienda en todos los uruguayos el deseo de conocer todo lo que significa el Uruguay en la Antártida y, por qué no, tomar conciencia de la importancia de la presencia del país por allí. A disfrutar.